Laboratorios Medix presenta. Pareciera mentira, pero en pleno siglo XXI se padece persecución religiosa en el 90% de los países del mundo. Y de ese 90%, en 20 se sufre una persecución religiosa violenta. Y México no es la excepción. Hoy, en Ver y Creer, un tema fuerte. Le vamos a presentar a usted esta triste realidad. Hay persecución religiosa particularmente contra cristianos y especialmente contra la Iglesia Católica. Quédese con nosotros, acompáñenos y conozca esta triste realidad. Es un grande gusto saludarle, sea usted bienvenido a Ver y Creer. Le recuerdo que este programa se transmite los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6:30 de la tarde. Comenzamos el programa con un nuevo término que acaba de ser acuñado debido a esta espantosa realidad. El término es hiperterrorismo religioso. Conozca en qué consiste. La Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, organismo que proporciona ayuda de emergencia a los cristianos que sufren persecución en más de 140 países del mundo, en la 13ª edición de su informe sobre libertad religiosa en el mundo, advierte sobre el impacto global de un nuevo fenómeno de violencia por motivos religiosos al que denomina hiperextremismo islamista y al que califica como el más letal fundamentalismo religioso causante de muerte, destrucción, desplazamientos e inestabilidad a niveles sin precedentes. Al definir este nuevo tipo de extremismo, el informe subraya las características distintivas que evidencia a los radicales como una amenaza constante para la paz mundial, la estabilidad y la armonía social en Occidente. El informe, que estudia la situación relativa a la libertad religiosa en cada uno de los 196 países del mundo, concluye que en partes del cercano Oriente, incluyendo Irak y Siria, este hiperextremismo está eliminando todas las formas de diversidad religiosa y amenaza con hacerlo también en regiones de África y de Asia, y expone cómo en los últimos 2 años se produjeron ataques de hiperextremismo en 1 de cada 5 países del mundo, desde Australia a Suecia, así como en 17 países africanos. Finalmente, y ante el hecho de que el número de refugiados alcanza una nueva cifra récord de 65.3 millones de personas, según datos de la ONU, el informe califica al islamismo extremista como un factor clave en el desplazamiento masivo de personas que huyen de países como Afganistán, Somalia y Siria, con repercusión en los países occidentales, cuyo tejido socio-religioso se ve desestabilizado por la llegada de refugiados en cifras sin precedentes. Y se ha tenido que acuñar este nuevo término que expresa esta realidad. Hiperextremismo religioso, hiperextremismo islámico. Vamos a profundizar en este tema y para ello recibo con afecto a Julieta Appendini. Ella es la directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para México. Julieta ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, pero la realidad es creciente y quisimos hablar nuevamente sobre este tema, profundizar en él y hablar también de la situación en México y de los asesinatos de sacerdotes que ya van, Julieta, en México, ¿cuántos? 66. 66 sacerdotes asesinados. En los últimos 25 años, comenzando con la muerte del cardenal Posadas. Y terminando con la muerte del padre José Antonio Machorro, en paz descanse. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias, Roberto, aquí otra vez con ustedes. Estás llegando de Sierra Leona, África, ¿no? Sí, llegando de ver una situación bastante deprimente, de mucha pobreza, mayoría musulmana, pocos cristianos, pero la pobreza arrasa parejo en ese país donde hay los diamantes más grandes del mundo. Uf. Y los metales para nuestros celulares, cobalto y todos estos metales que se utilizan en los celulares, también salen de ahí. ¿Has visto cómo un país que tiene tanta riqueza natural tiene mucha pobreza social?
Y eso es en toda África, eso es justamente lo que le pasan. Fui testigo de ver los cargamentos de los trenes llenos de tierra, sacan la tierra completa y entonces países como China, Alemania, Italia y otros países que están dentro los llevan para afuera para utilizarlos a su beneficio. Y la gente se está muriendo de hambre y condiciones de salud terribles. Mira, cuando tú dices el Islam es violento, todos contestan, no, no somos violentos. Pero en la realidad se ve otra cosa. No se puede desligar el Islam de los actos de terrorismo extremista, fundamentalista, radicalista, religioso, ¿o no? Sí, el problema es el hiperextremismo. Y Ajá. yo creo que ese término es importante tenerlo en cuenta porque cualquier religión corre el peligro de volverse hiperextremista. Y en el momento que se vuelve hiperextremista ya es otra cosa de lo que estamos hablando. Y hoy hay un hiperextremismo islámico que ha atacado a un 20% de los países en el mundo, que son alrededor de 38, en donde están sufriendo una persecución violenta, una discriminación que ha arrasado con millones de personas. Ha arrasado con millones de personas de muerte o que han tenido que irse a otros lugares del mundo. Y por eso ha crecido la cifra de los refugiados en el mundo. En solo un año estaba en 60 millones de refugiados hace un año. Solo en un año aumentó 5 millones, Roberto. Y la mayoría pues por el tema de la guerra de Medio Oriente, en especial de Siria. Todos los refugiados que tuvieron que salir de Siria y todas las zonas anexas. Y esto es pues, la persecución violenta por agresión de los grupos extremistas islamistas contra las minorías religiosas. Y especialmente es el cristianismo. Fíjate, son 335 millones de cristianos en el mundo que viven en países donde hay persecución. Y perseguidos, que han sido agredidos, 220 millones. A ver, a los cristianos no los persiguen los judíos, no los persiguen los budistas, no los persiguen los shintoístas, a los cristianos los persiguen, los crucifican y los decapitan los islamitas. ¿Es una realidad o no? Sí, yo pienso que finalmente hay un plan de exterminar el cristianismo en todas estas zonas de Medio Oriente y todo el norte de África. ¿Para qué? Bueno, es clarísimo el problema que hay y estamos hablando de gas y petróleo. Es decir, se juega un ambiente de persecución religiosa, como un tema religioso, como si fuera una guerra de religiones, cuando todas las religiones buscan la paz, por lo cual esta no puede ser una religión. Entonces, se pone esto de en medio, cuando en el fondo, si tú miras la geografía de Medio Oriente, de estas zonas donde hay persecución, Siria, Irak y todo esto, es justamente el paso para irte a Europa con Asia. Ese paso tiene que estar controlado y es paso donde hay mucho petróleo y gas. Oye, ¿no es un alivio para Siria que haya dejado de ser presidente de Estados Unidos Barack Obama? Estaba empeñado en bombardear Siria, estaba empeñado en deponer al presidente Bashar al-Assad. Entra Putin con refuerzos, destruyen bases del Daesh y parece que viene un descanso para Siria, ¿o no? Así es. O sea, finalmente Siria e Irak acaban de recuperar un gran territorio. Y ahorita hay un proyecto enorme que está encabezando la fundación. Ahorita empieza con Irak, en donde toda la llanura del Nínive se está reconstruyendo y se está empezando a reconstruir. Le están llamando el nuevo Plan Marshall. La fundación lo que hizo fue poner de acuerdo a todas las minorías religiosas, todas las minorías cristianas, los greco-melquitas, los mormones, los católicos, para decirles, vamos a reconstruir todos juntos. Porque cualquier cosa que se recupera y se libera es ocupada por ley física. Entonces, o regresan los cristianos ahorita, o esa tierra no la vuelve a recuperar nadie, y entonces sí estamos garantizando que en Medio Oriente los cristianos no existen más. A ver, ¿y no se sumó la ayuda militar por parte de Rusia con la entrada a la Casa Blanca de Donald Trump, que dijo, yo no les voy a dar $1 para estar haciendo guerritas en otro lado? ¿Sí? Bueno, es un hecho que Rusia ha ayudado. Yo no quiero decir que Putin sea lo máximo, pero tenemos que decir que Rusia fue una pieza clave para la liberación de estos lugares. Entonces, eso hay que decirlo. Todos al final buscan sus intereses. Rusia, Estados Unidos y otros más en el juego.
Porque al final están las armas de por medio y tú sabes que el negocio de las armas es el negocio que deja más dinero. Ay, Julieta, y el narcotráfico. Y van de la mano, ¿eh? Vamos a hacer una pausa. Tú concéntrate porque tienes mucho que decirnos. Más o menos. Además, a partir de experiencias personales, porque esta gente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada viaja por todo el mundo y ellos suelen estar en los campos de refugiados, en las zonas de conflicto, llevando ayuda a quien más lo necesita. No al que tiene todo, sino al que no tiene nada, al que vive amenazado, al que vive perseguido, al que ha sido desplazado, al que ya no tiene casa, al que ya no tiene territorio. Una pausa, regresamos, pero dejo en esta mesa una pregunta, Julieta. ¿Que no estamos siendo testigos también de una provocación, de un choque de civilizaciones para fracturar la armonía y la paz? Volvemos con esto y con más. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro, de nombre Ecce Homo, por Buena Prensa. La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser, en incontables ocasiones, un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús, esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor, se encuentra disponible ya en las librerías de Buena Prensa en todo el país y también en la Casa de San José. Espero que lo disfrute.